Bueno, soy Ismael Paredes, soy comunicador social, periodista. Pues he venido trabajando con diversas organizaciones indígenas, sobre todo rurales en algunos casos. El tema de apoyar pues como las estrategias, los procesos de comunicación, apoyar pues la parte investigativa dentro de sus organizaciones en cuanto a temas, digamos, para políticas públicas que ellos han venido trabajando. En el tema de comunicación, en el tema de derechos humanos, en el tema de territorio. Digamos que trabajar con este tipo de organizaciones permite mucha flexibilidad, pero pues sin embargo sabemos que la investigación requiere como algún tipo de método, de metodología pues, para poder abordar y recolectar pues los insumos, los datos que uno quiera recoger. Entonces, pues digamos que aquí se ha utilizado mucho, y en mi caso yo he utilizado mucho las metodologías participativas, la IAP, entre otras, sobre todo pues la IAP, porque pues es como la que permite más acercarse uno al contexto de las comunidades e involucrarlos a ellos, ¿no? Como actores de la investigación y de las posibles soluciones. Y ya pues en cuanto a las herramientas, hay una serie de técnicas, herramientas que recomiendan y que se ha utilizado mucho. Pues digamos que lo mío es un poquito particular porque pues yo abordo también a la par de la comunicación como el tema agroecológico rural, que se mezcla mucho pues toda la parte ambiental, y digamos que pues ahí lo que yo he utilizado, digamos, un poco el diagnóstico rural participativo, por ejemplo, también, que es trabajar directamente con las comunidades. Hay un autor que se refiere mucho a ese tipo de herramientas, que es Heilhus, y pues él trabaja como las entrevistas o los conversatorios con grupos vocales, la matriz DOFA, bueno, como todo ese tipo de herramientas que han sido muy particulares y que también, digamos, desde lo técnico pues permiten abordar y abordar este tipo de técnicas pues para los datos que uno consigue. La entrevista semiestructurada, que también se utiliza mucho, y un poco desde las ciencias sociales pues la observación participante, entre otros, digamos que pues son como herramientas muy cercanas a que le permiten a uno involucrarse pues con la comunidad. Pero digamos que un caso que yo he aplicado mucho siguiendo pues como toda la estrategia periodística de Richard Kapuscinski es como el tema de la inversión, ¿no? Es como vivir uno el proceso con las comunidades. Y precisamente ahora, en un libro que publicaron sobre la biografía de él, pues se sabe que él nunca hizo una entrevista, ¿no? Porque él decía que desconfiaba de las entrevistas, porque pues, y sobre todo cuando eran políticos no le iban a decir la verdad. Entonces él generalmente lo que hacía era irse a vivir un contexto. Si era una guerra, pues iba a vivir en la guerra y observaba, tomaba sus notas, sus diarios de campo y todo eso, y con base en él pues él sacaba sus investigaciones. Digamos que es una de las técnicas y de las prácticas más comunes, y digamos que en mi caso me ha funcionado. Yo realmente hago muy pocas entrevistas también. Ya cuando se trata de un documental, en el caso del audiovisual, pues sí, hay que utilizar obviamente el registro, pero digamos que usar una entrevista así estructurada, pues de pronto es semiestructurada, un diálogo vocal. Y por ejemplo con los indígenas se trabaja mucho el círculo de la palabra, ¿no? Que es pues el compartir de la palabra, que eso demanda un esfuerzo grandísimo, ¿no? Porque puede una persona, un abuelo, durar hablando 1 o 2 horas, entonces uno tiene que hacer un registro de grabación durante una noche, pero digamos que uno queda muy bien contextualizado. Es que ahorita también se utiliza mucho la metodología del hacer haciendo, ¿no? Por ejemplo, pues yo la investigación que estoy haciendo para graduarme de la maestría es rural, es netamente agroecológica, y pues eso tiene mucho que ver con el desarrollo sostenible. Entonces no, pues ahí ya lo que le toca a uno es ponerse las botas y ir a trabajar con la comunidad un día, y uno va conversando pues como de sus expectativas, de sus formas de usar el suelo, bueno, todo eso. Entonces eso ya es mucho más práctico de alguna forma, y digamos que uno se involucra directamente desde la comunidad, y pues hay
metodologías participativas que se están proponiendo Sí. ahora. Pues la que ya mencionaba, por ejemplo, ahora, y que no están distantes de todas maneras del tema de comunicación, ¿no? Porque pues, la comunicación es un tema finalmente transversal a todos los ámbitos, Sí. ya todas las ciencias de la investigación o de cualquier disciplina académica o investigativa. Entonces, pues es básicamente eso, ¿no? En inmiscuirse uno, lo que de cierta forma planteaba Kapuscinski, que él, eh, pues para escribir un reportaje se iba a vivir 3 meses con una comunidad y pues aprendía pues como todo su... Y no deja de ser una observación participante, etnográfica, si se quiere, ¿no? Sí. Entonces es también... Y hay otros investigadores, por ejemplo, que para el tema de las drogas, y yo conozco un caso de una metodología que él utilizó también, que es la antropología observante, muy dada, que es, pues él se iba pues a fumar pues su moñito con los muchachos allá en Medellín y duró viviendo con una familia dispensadora de droga, Sí. pues para tratar todo el tema del microtráfico y el tema de la cannabis, de alguna manera los efectos y todo eso, pues él lo que hizo fue involucrarse en el tema, que eso ya pues depende del tema, pues es un poco riesgoso, pero pues Sí. finalmente los periodistas acá en Colombia, los que han cubrido conflictos, por ejemplo, lo que hacen es eso, ¿no? Meterse en el conflicto, sea con el ejército, sea con la guerrilla, con los paramilitares, pero lo que han es hecho acompañar sus recorridos, y si le tocó un enfrentamiento, pues ese es el riesgo que uno asume, ¿no? Entonces, digamos que en la comunicación sí demanda una metodología mucho más ordenada, mucho más, y un enfoque, por supuesto. El periodismo no tanto, ¿no? El periodismo finalmente es organizar información cuando se trata de una información puramente noticiosa, pero ya cuando es un trabajo más de campo, de investigación, y pues digamos que en el tema de la comunicación comunitaria, que es como el campo que yo trabajo, pues sí se refiere a una contextualización y pues un tipo de comunicación pues como mucho más puntual, ¿no? Cuando hacíamos de pronto con Sergio el video para el evento que iba a haber con los campesinos, pues nomás se dio cuenta que tuvimos que, para unas frasecitas, pues como recorrer muchas plazas de mercado, involucrarnos de cierta forma, y eso que mínimamente era un comercial de 25 segundos, sí. Pero pues digamos que mínimamente tuvo un componente de investigación muy práctico y muy superficial, no tan hondo, pero lo tuvo, ¿no? Y esto mismo ocurre pues con los productos o con los documentos que hay que elaborar para este tipo de organizaciones, porque por ejemplo ahora que están en todo el tema de consulta previa con lo de postconflicto, las leyes y todo eso, pues se requiere un equipo técnico que mínimamente conozca muy bien técnicas metodológicas de investigación y cómo sistematizar y organizar la información, ¿no? Sí. Pues uno va a un evento con ellos y son relatorías inmensas de 200, 300 páginas porque son eventos de 3 días. Pero pues de ahí hay que extraer unas ideas muy prácticas, muy puntuales, ¿no? Porque pues son finalmente lo que, cómo se van a ver ellos reflejados o inmiscuidos en ese tema de las leyes, por ejemplo, el fast track ahorita, sí, que está haciendo. Entonces, por ejemplo, el tema de la justicia especial de paz, por ejemplo. Entonces, claro, se hacen eventos grandísimos de 3, 6 días, pero pues finalmente lo que va a quedar ahí es 2 cuartillas. Sí. Entonces por eso hay que ser muy metodológicos, digamos, en eso, y hay gente muy preparada en eso, que se han dedicado pues como toda su vida en eso, a acompañar a los procesos indígenas en ordenar como ese tipo de información que finalmente es lo que va a quedar en una ley o en este caso, por ejemplo, en el tema de la jurisdicción especial, sí, cualquiera que sea la ley, ¿no? Pero pues digamos sí se requiere pues como una sistematicidad muy precisa y muy ordenada, con unos métodos pues muy puntuales de ordenar esa información, pues para que logre, digamos, tener el efecto que se quiere. Sí. Y con los indígenas de pronto
cuando empecé a investigar el canal, siempre a través, digamos, de un vamos, como llaman, y hay como esa relación con ellos, porque a veces ellos sí, como que siempre está esa consulta previa, ¿no? Y hasta una consulta espiritual también, ¿no? ¿Cómo ha sido eso cuando llegas allá a querer abordar algo con ellos? ¿Algún tema? Digamos que mínimamente ellos ya han hecho esa consulta espiritual pues, con las organizaciones con las que yo trabajo, ¿no? Digamos que estar uno vinculado a este tipo de organizaciones, pues como que... Pero sí, lo que usted dice, no deja de ser un poquito reticente la actitud de algunas comunidades, de algunos... por diversos contextos, ¿no? Porque, pues claro, han sido utilizados en sus investigaciones, pero también ahora, pues con toda la llegada del gobierno, de las empresas petroleras, de mucha gente que llega con mucha plata donde ellos mínimamente esperan que uno lleve algo para intercambiar la información o el trabajo que uno va a hacer con ellos, ¿no? Eso es un tema complejo, pero digamos que también sale a relucir y que puede enredar la relación o el acercamiento con ellos de alguna forma. Cuando uno está con una organización que ellos se sienten representados de alguna forma, pues como que se lima esa situación. Pero hacerlo particularmente también es un trabajo de concientización bien importante y hacerle ver a ellos pues como qué beneficios se dan con ellos. Hay una experiencia bien interesante de acuerdo a lo que usted decía de que de alguna forma es una consulta espiritual y es con la gente de la Sierra Nevada. Ya hay un colectivo de comunicación que se llama Sigonechi. Sí, el llamado Villafana. El llamado, sí. Entonces ellos lo que han hecho es desde su comienzo pues involucrar y han trabajado resto el tema de comunicación, pero digamos que hasta hace como 2 o 3 años recibieron, digamos, el permiso de sus autoridades, porque digamos que los mamos no tenían como mucha experticia en el tema, entonces ellos tuvieron que, cuando llegó la tecnología, llegaron las cámaras y llegaron como estas formas de comunicación a ellos decían, pero eso se nos hace raro a nosotros porque pues sí, nosotros nos comunicamos con los guardianes de las montañas, los guardianes del agua, los guardianes del ser humano, de las plantas y todo eso, pero ¿cómo nos vamos a comunicar con los guardianes de las cámaras, por ejemplo? Eso fue un tema bien interesante para ellos, pero ellos se pusieron a averiguar desde su espiritualidad y duraron como 2 años los mamos trabajando y hasta que encontraron que sí, había un guardián efectivamente de la comunicación y de las tecnologías. Y lo descubrieron y claro, hicieron su trabajo de pagamento con ellos como guardianes y ahí sí ya le dieron el permiso a esta gente. Pues, Villafana decía que él tiene 2 poporos, uno pues y el otro es la cámara. Y el otro es la cámara, exacto. Ese es su poporo. Ajá. Sí, exacto. Tanto a ellos como digamos a los comunicadores que están dentro de la jurisdicción de ellos, ya tienen el permiso y ya tienen un guardián espiritual, digamos. Y otro caso que me parece curioso y que es como la anécdota, y es también como el caso de los Jaivana en Vera, ¿no? Me decía, por ejemplo, un líder político que yo le hacía una entrevista hace poco en el tema de comunicación propia, y es que decía que el Jaivana se distingue entre más, digamos, tenga la capacidad y tenga contacto con más Jais. Los Jais son los espíritus con los que ellos contactan. Entonces ellos tienen Jai para el tema de las plantas, del tabaco, de la chicha, para el tema del territorio. Ellos tienen muchos Jais y entre más relación comunicativa tengan ellos con esos espíritus, pues más poderoso es el Jaivana, que es el médico tradicional, con los instrumentos, con los Jai de los instrumentos y todo. Lo mismo pasó cuando llegó el celular a las comunidades en Veras. Ellos no conocían un Jai para comunicarse pues directamente pero entonces ellos crearon ese espíritu para el teléfono, para la tecnología también. Ellos como Jaivana. Y ya tienen un espíritu que se comunican para este tipo de tecnologías.
Entonces esos son como casos interesantes Vea, pues. y curiosos que uno va aprendiendo en este trabajo con ellos, que me parece bien Chévere la cosa. interesantes ahí como anécdotas, digamos. Y digamos, ya cuando antes de arrancarte una investigación, tú estás solo en tu casa y empiezas a escribir algo, como a pensar que la pregunta, que el marco teórico, toda esa cosa, ¿cómo haces ese proceso antes de arrancar? Sí, claro, mínimamente uno pues organiza el tema y tiene como unos ítems de trabajo, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, cuando uno va a trabajar el círculo de palabra o los grupos vocales, pues mínimamente hay que tener no de pronto una entrevista ni siquiera semiestructurada, pero sí unos tópicos muy puntuales, digamos, pues para no dejar también que la conversación se diluya o se disuelva en otros temas. Y digamos que uno, pues por más que sea facilitador y tenga pues como digamos la intención de que la investigación sea muy participativa, de todas maneras uno tiene que tener la habilidad pues de manejar el tema, ¿no? Pues para que uno pueda, digamos, recolectar los datos o la información que uno necesite. Digamos que lo que recomiendan incluso los teóricos ahora de las metodologías es obviamente sin sentirse uno pues por encima de la comunidad o de la persona que vaya a entrevistar, sino estar como en el mismo nivel, ¿no? Lograr como un nivel de empatía con ellos, que se sientan pues como muy a gusto. Digamos que eso también genera pues la confianza y la posibilidad de que le fluya a uno mejor y de que obtener la información que uno necesita, pero sí teniendo como el control de los tópicos temáticos. Entonces, claro, uno lo lleva por escrito en el momento en que... Y eso generalmente, pues digamos, si ya es una investigación muy académica, pues eso se trabaja con unos indicadores, ¿no? Y sobre esos indicadores, pues ya uno, cuando es una investigación de pronto más periodística, un reportaje más comunicativa, pues es como los tópicos de trabajo, ¿no? Y como los aspectos que uno quiera involucrar dentro del reportaje. Pero cuando es una investigación académica sí se trabaja con indicadores, ¿no? Que son como las variables que uno pueda cuantificar o cualificar de alguna manera, pues, y que dan como el peso de la investigación. Creo que sobre el tema del desarrollo sostenible sigue habiendo bastante polémica, por decirlo de alguna forma. Sigue habiendo bastantes encuentros y desencuentros, porque pues es un tema reciente, incluso el mismo tema ambiental, digamos, como concepto, pues ha sido muy reciente, ¿no? Se empieza a trabajar en los años 60, 70 con las cumbres ambientales de Estocolmo y bueno, como toda esa serie de cosas. Y digamos que se han dado como algunos momentos y ha habido como algunos personajes muy, muy puntuales, digamos que Carson es una mujer que hace un libro que se llama El silencio de la primavera, bueno, algo así, yo después le agregué. Esta mujer empieza a documentar en ese libro todo el impacto que tienen los contaminantes sobre los animales, no solo sobre los humanos, sino sobre todos los microorganismos y sobre los animales. Las inmensas mortandades de aves que producían los químicos. En ese momento también estaba como en auge la revolución verde, que es como todo el sistema de tecnificación y producción de agroquímicos para la agricultura, ¿no? Entonces ella empieza a mirar como todos los efectos que toda esa serie de aplicaciones químicas sintéticas producían en los microorganismos. Pues en el momento tuvo bastante problemas con el gobierno estadounidense y con otros gobiernos de otros países pues, que estaban implementando esos sistemas. Y ya con los encuentros ambientales de las cumbres ambientales de 1972 y otras recientes, ahora son anuales, ya van como en la 21, que fue la de París, la última. Entonces se ha venido acuñando y se ha venido, digamos, como poniendo en auge y consolidando el concepto de ambiente.
Y pues de la mano vino también como el concepto de desarrollo sostenible, pues que también tiene un poco de discusión y digamos que no se ha logrado digamos como un acuerdo. De hecho hay bastantes corrientes investigativas académicas que utilizan un poco el tema de sustentabilidad, otros sostenibilidad, y se ha enredado como la cosa ahí, ¿no? En la parte conceptual. Pero digamos que el desarrollo sostenible se conoce pues como la capacidad que tenga el ser humano de hacer uso de los recursos pues sin afectar digamos pues como la permanencia y que las futuras generaciones que vengan pues como que también hagan parte del banquete, ¿no? Pero digamos que ahora pues con todo el tema de la extracción de recursos pues finalmente no se ha hecho real, digamos que ese uso de los recursos tiende a desaparecer, es finito, y eso hubo una discusión también sobre el tema de los recursos, la capacidad limitada que tenían los recursos naturales, por supuesto. Entonces se ha venido dando como todo ese tema de que se haga un uso adecuado de esos recursos naturales y sin poner en riesgo pues la misma garantía de que haya recursos, ¿no? Pero claro, en el momento en que se empieza a hablar de que los recursos naturales son finitos y que tienen un tope y que si no hacemos un uso manejo adecuado de ellos, pues van a desaparecer en algún momento. Entonces ahí ya no sería desarrollo sostenible porque no le estaríamos dejando a las futuras generaciones, asegurándoles pues como un porcentaje digamos de esos recursos y de esa biodiversidad y pues como todos los servicios asociados que se prestan en torno a la biodiversidad. Entonces digamos que el desarrollo sostenible pues se ha venido enredando hasta este momento como en esa serie de discusiones conceptuales, pero que haya un manejo desde mi experiencia, digamos, la agroecología ha apostado mucho por eso, digamos, por hacer un uso adecuado, digamos, y armónico en cierta medida de los recursos. La agroecología propone mucho los insumos biológicos que se producen dentro de la misma finca, ¿no? Para el tema de los cultivos. Entonces, pues es como equilibrar realmente el uso que hacemos nosotros de los recursos, de la naturaleza y de la biodiversidad, y como todo el manejo que hacemos nosotros, ¿no? En la intervención de esos mismos territorios, de la misma naturaleza, pues el caso de la selva, por ejemplo, que es un caso lamentable en Colombia, pues que según los registros del IDEAN recientes que yo he leído, es que se ha seguido incrementando la deforestación. Hubo otro tema que está, ¿no? El descongelamiento de los glaciares, de los picos de nieve en la Sierra Nevada. Entonces, eso no se da, digamos, por mera evolución de la naturaleza, sino que ha tenido pues como todo un impacto del hombre en eso, ¿no? Sí. Entonces la misma contaminación, la misma emisión de gases a la atmósfera ha hecho que se propicie este tipo de calentamiento global, que es que finalmente propone pues como toda la... Entonces, ¿y cómo se propicia, digamos, de que esos gases vayan a la atmósfera? Por ejemplo, la ganadería, cuando se tala pues para ganadería, pues son muchos árboles que no van a captar pues el carbono, y esos gases de metano y el mismo dióxido de carbono que nosotros estamos emitiendo por segundos, por milésimas de segundos, pues va a ir a la atmósfera porque no hay árboles que contengan esos gases. Entonces ese es como el dilema, digamos, ético que ha tenido y que se plantea en el tema del desarrollo sostenible, ¿no? ¿Cómo realmente hacemos uso de los recursos, pues digamos, para garantizar? Claro, uno entiende que hay unas necesidades básicas que hay que satisfacer, de alimentación, de servicios, de agua, de luz, de muchas cosas. Ahora en las grandes ciudades pues todo el tema de generación de energías para transporte. Bueno, eso es un tema delicado, pero ¿cómo realmente lo equilibramos con el uso adecuado de
de la naturaleza y de la biodiversidad y los servicios asociados a ellos, ¿no? La regulación del agua, porque pues cuando se pierde un bosque no es que se pierda un bosque en sí, ¿no? Sino hay muchos organismos ahí. Claro. Cuando se expande la ganadería, pues, y la ganadería cuando no se hace un uso adecuado, digamos, no es que no se pueda tener vacas, pues ahorita de hecho hay muchas formas de tener vacas sin que impacte tanto eso. Se llama silvicultura, ¿no? Que es como mezclar bosque con ganadería. Pero cuando se hace ganadería extensiva sin ningún tipo de control, la ganadería compacta el suelo y pues claro, el flujo de nutrientes se ve afectado y muchos microorganismos que están cumpliendo una función, pues se ven afectados. Entonces ahí es cuando el tema pues del desarrollo sostenible ha entrado pues como en esa dinámica de... Ahora se habla de la sustentabilidad rural, por ejemplo, que es un tema candente y bien interesante ahora pues con el tema del posconflicto. Sí. Pero ¿de qué sustentabilidad rural estamos hablando cuando se está proyectando pues muchos monocultivos, ¿no? Cuando el tema de la sustentabilidad también es cómo garantizar que la tierra no pierda esa capacidad productiva y que permita pues tener recursos abundantes, diversos además, ¿no? Pero pues cuando estamos hablando de monocultivos pues se está disminuyendo. De hecho, un tema muy clave es el tema de las semillas que se han venido pues disminuyendo notoriamente y las mismas variedades y las mismas especies de animales, o sea, cuántas especies se están extinguiendo por día, casi que una o más especies se están extinguiendo casi a diario. Entonces ese es como digamos lo que por mi experiencia yo podría hablar un poco del desarrollo sostenible, que es como la capacidad que tenemos el ser humano pues de garantizar los servicios que se necesitan para pues hacer posible la vida humana también, pero sin afectar o manteniendo un uso adecuado y armónico pues de esos recursos, entre otras cosas. Y pues también uno entiende muchas posiciones que entran ahí a jugar, como las religiones, como las mismas concepciones filosóficas del ser humano que dicen, y poblacionales, ¿no? Esa parte es muy importante tenerla en cuenta porque pues como estamos en este momento estamos sobrepoblados. O sea, eso no se midió en su momento. Cuando se empieza a hablar de la finitud de los recursos es por el tema de la sobrepoblación. Digamos que a un nivel de crecimiento escalonado como se venía dando, digamos, hasta hace 2 siglos o incluso hasta hace 60, 70 años, pues digamos que la naturaleza tenía la capacidad de proveer los recursos, pero fíjese usted que después de las guerras mundiales y como este nuevo siglo, el crecimiento poblacional pues se ha disparado a ritmos que eso no se había previsto. Entonces pues Colombia nomás pasar en un momento de 20 millones a 48 millones hoy en día, pues creo que en 30 años, eso ningún territorio, ninguna naturaleza, digamos, si no hay un manejo ambiental y de planificación del territorio, pues no va a resistir ese impacto tan brutal. Y menos cuando se hace. Y digamos que esos 48 millones, pues algunos demandan los gastos básicos, ¿no? Yo creo que unos 43 millones. Pero un poquito de personajes, unos 10.000 personajes por ahí de los 48 millones, demandan el 70-80% de los recursos energéticos, por ejemplo, de hidrocarburos. Peor todavía porque pues si esa sola cantidad de personas están extrayendo la gran cantidad de recursos, el oro, por ejemplo, y hay estudios de la demanda que la gran mayoría de oro que se extrae es para lujos, y ni siquiera para lujos, es para guardarlo en las cajas fuertes de los bancos. Entonces, ¿y cuánta cantidad de agua se demanda para extraer un gramo de oro? Son toneladas, metros cúbicos de agua, no recuerdo los datos en este momento, pero... Sí, contamina con el mercurio, ¿no? El mercurio, exacto, los insumos y la cantidad de agua que se utiliza.
Entonces ahí está el dilema ético que, Sí, que Es plantea el ilógico, sí. desarrollo sostenible. Digamos que pues así muy por encimítica, porque pues es un tema bastante claro. apasionante y habría mucho que Claro. hablar, ¿no? Y mucho que mirar.